Si te duele la espalda, el muslo, la parte de atrás de la pierna o sentís electricidad, las piernas cansadas, incluso cosquilleos en los pies o pérdida de esfuerzo, podés tener lo que popularmente se conoce como problema ciático. En esta charla no solo te voy a explicar qué es el dolor por compresión del nervio ciático, sino que te voy a contar cuáles son los síntomas más frecuentes, cuándo es preocupante porque puede ser un tumor, una hernia u otro problema grave de salud. Te voy a contar otras enfermedades como cómo detectar el ciático, pero también el falso ciático. Y por último, lo más importante de todo, cómo podés en tu casa aliviar el nervio ciático, pero también te voy a hablar de los medicamentos más comunes: ibuprofeno, diclofenac, corticoide, tramadol y mucho más. En esta charla, todo sobre nervio ciático. Empecemos. ¿Qué es el ciático? El ciático en realidad es el nervio más grande de todo tu cuerpo. Fíjate, esto que está acá es tu columna vertebral. Está formada por huesos, por unos discos gelatinosos que están en el medio. Además tiene ligamentos, tiene músculos y tiene mucho más. De tu columna vertebral, de tu espalda, salen nervios por agujeritos especiales. Esos nervios llegan a todo tu cuerpo, a todos tus órganos, a tus brazos, a tus piernas. Le dan sensibilidad, movimiento, ayudan a que tus órganos se muevan, ayuda a que tu corazón lata más rápido, más débil. En fin, el nervio ciático se forma de las últimas vértebras lumbares, bien atrás, abajo en la espalda, y las primeras sacras, acá podés ver bien. Se forma de varios de estos ramillos y dan origen al nervio ciático, que va por todo atrás de la pierna, casi hasta tus pies. Por eso es tan largo, tan importante. Ahora imagínate, ese nervio no solo lleva sensibilidad a la parte de atrás de tu glúteo, tu pierna, tu muslo y tus piernas e incluso tu pie, sino que también permite a los músculos que allí están moverse adecuadamente. Para que un nervio funcione adecuadamente, no tiene que estar bloqueado, no tiene que estar irritado, no tiene que estar comprimido. Ahora, podemos desarrollar problemas en nuestra espalda que compriman estos nervios. Fíjate acá, este nervio está saliendo justo de acá. Ahora imagínate una hernia. Imagínate que este disco que está acá se hernia, es decir, salga, protruya y comprima este nervio. En ese momento vas a empezar a tener molestias del nervio ciático y vas a empezar a tener los síntomas más comunes. Dentro de ellos, el síntoma más común es el dolor ciático, que es terrible y ocurre en crisis. Eso quiere decir que el paciente muchas veces está bien y de repente aparece el dolor fuerte, como una electricidad, como una quemazón que recorre toda la parte de atrás de la espalda, la pierna, llega hasta los pies. A veces se sienten como agujas o como una sensación extraña. A algunos pacientes les cuesta incluso caminar o levantar la punta de los pies. En estos casos, sobre todo si es de un lado, pensá, esto puede ser ciático y ya te voy a contar qué tenés que hacer. Pero especialmente cuando tengas síntomas de alarma, prestale mucha más atención y no pierdas tiempo. Consulta con tu médico. Los signos de alarma más frecuentes son dolor muy intenso que limite tus actividades diarias. Supongamos que el dolor es tan intenso que no podés trabajar, no podés hacer nada. Problemas para caminar. Supongamos te parás, caminás y duele, o simplemente notás que perdiste la fuerza. Este punto es muy importante. La pérdida de la fuerza es un síntoma de alarma porque la compresión es grave y ese nervio puede ser dañado de por vida. Entonces consulta con tu médico si ya empezaste a perder la fuerza en los pies, en la pierna, en el muslo o en cualquier parte de tus piernas. Otro síntoma frecuente es si tenés incontinencia. Yo ya te dije, estos nervios salen para todos lados. Muchos de ellos van para tu vejiga, para tu intestino. Entonces puedes tener incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Algunos problemas en la columna también pueden dar fiebre. Entonces si empezás con mucho dolor en la espalda y tenés enrojecimiento y encima fiebre, consultar rápidamente. Otro signo de alarma es que hayas perdido mucho peso y que encima tengas mucho dolor en la espalda. Esto puede ser incluso un tumor que esté acá. Entonces es muy importante que siempre consultes a tu médico. Otro signo de alarma es que no solo sea en una pierna, sino en las dos, o que sientas esos cosquilleos en las manos. Eso tal vez no sea ciático y sea otra enfermedad. Otra cosa a prestar atención, el nervio ciático, y esto es una excelente noticia, en el 80-90% de las personas se cura solo. No requiere cirugía, requiere solamente que vayas al médico, hagas algunos ejercicios que ya te voy a enseñar, vayas al kinesio, fortalezcas la parte, pero no requiere cirugía. Ahora, si en 3, 4, 6 semanas no mejoró, entonces es hora
de continuar yendo al médico para ver qué está pasando. Porque ese nervio ciático puede ser ciático o puede ser otra cosa. Puede ser problemas en la próstata, puede ser problemas en el útero, puede ser problemas en los ovarios, puede ser problemas intestinales o mucho más. Ese dolor de espalda, inclusive puede ser una infección urinaria. Entonces, ojo con los dolores. Fíjate, cuidado, yo te puse falso ciático. Yo te dije, lo más común es que la compresión del nervio ciático se dé a nivel de tu columna, principalmente por hernia de disco, por fracturas, por otras lesiones. Ahora, existe algo que se llama falso ciático y ocurre porque el nervio ciático se comprime acá, justo a nivel del muslo, justo a nivel de tu glúteo. ¿Por qué? Porque hay un músculo ahí que se llama músculo piramidal, que cuando ese músculo está tenso, duro, puede comprimir el nervio ciático y causar lo que se llama popularmente como falso ciático. Ahora, ¿cómo te das cuenta de que el piramidal puede ser el problema? Hay dos ejercicios que quiero recomendarte. El primero, te acostás boca arriba en el suelo, piernas a nivel del suelo y levantás las piernas extendidas, ¿sí? Levantás la pierna que te duele. Si el dolor aparece ahí y duele y se mantiene en esa zona, es probable que sea un falso ciático. La otra es sentado en una silla, espalda pegada al respaldo de la silla, las piernas en el piso y levantás una pierna extendida. Flexionás el pie hacia vos y llevas el mentón hacia el tórax. Si en ese momento el dolor se desarrolla o empeora, entonces es probable que tengas un problema en el músculo piramidal y que sea un falso ciático. Interesante para que le cuentes a tu kinesiólogo o a tu médico. Ahora vamos a lo más importante: cómo aliviar el nervio ciático. Pero antes, recordá que nuestra querida obra, El superpoder de los alimentos, ya está disponible en todo el mundo. Continuemos. ¿Cómo aliviar el nervio ciático? Existen remedios y existen otros datos importantes que yo te quiero dar. Remedios, ¿cuáles? Ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, estos son AINES. Existe el tramadol, existe el paracetamol o el acetaminofén, existe la pregabalina. Todos estos medicamentos deben ser recetados por tu médico de confianza. Nunca te automediques. ¿Por qué? Porque incluso el ibuprofeno o el paracetamol, que creemos que son buenos y que no tienen efectos secundarios, los tienen. Y tomados por largos periodos de tiempo, en especial, por ejemplo, el ibuprofeno. Si vos sos un paciente con problemas renales o cardíacos, puede empeorar la insuficiencia cardíaca, puede empeorar la enfermedad renal. El paracetamol en dosis altas puede dañar tu hígado. Los corticoides pueden causar osteoporosis, diabetes, obesidad, pueden causar una cantidad de cosas. Entonces, medicamentos sí, cuando el médico te los recomienda. Nunca por tu cuenta y nunca te automediques. Esta es mi mejor recomendación. Ahora, importante, supongamos, empezó a dolerte el ciático, dolor terrible, empezó a doler. ¿Qué hacemos todos? Reposo, nos quedamos quietos, nos sentamos, nos acostamos, hacemos reposo 2-3 días. Esto es lo peor que podés hacer. Es lo peor, ¿por qué? Porque los músculos de la columna, estos que están acá, van a tensarse y van a comprimir peor, van a estar rígidos. Entonces, obvio que vas a dejar de hacer el ejercicio pesado que haces, vas a dejar de ir al gimnasio unos días o dejar de correr, pero las actividades diarias de tu casa las tenés que seguir haciendo. No podés estar en reposo absoluto, a menos que te lo diga tu médico por alguna razón que él considere necesaria. Pero en general, continuar con las actividades diarias es importante. Y si no podés continuar con las actividades diarias, recordá que dijimos que era un signo de alarma. Entonces, tenés que consultar al médico y decirle: mira, el dolor es tan grave que ni siquiera puedo hacer las cosas de la casa, ni siquiera puedo trabajar. Otra cosa importante, muchos de nosotros trabajamos sentados, pasamos sentados horas y horas y horas o viajando. Cada 2 horas tenés que pararte, tenés que caminar, tenés que elongar, tenés que moverte. ¿Por qué? Porque los músculos se tensan. Imagínate eso todos los días de tu vida, 6, 8, 10 horas. No es saludable ni para tu columna ni para tu cuerpo. Te cuento 2 ejercicios que podés hacer para aliviar el dolor ciático. El primero, la posición bolita. Te acostás en el suelo, llevas las piernas hacia tu pecho flexionadas y los mantenés por 4 o 5 segundos flexionadas y soltás. Y repetís 4, 5, 8 veces, 2 a 3 series. Esto puede aliviar el dolor ciático y descomprimir un poco atrás. Y la otra posición es la posición de la cobra. Boca abajo en el suelo, supongamos que acá está el suelo, boca abajo. Vas a levantar tu torso empujando con las manos sin levantar la pelvis, ¿sí? Y vas a mantenerte ahí como si fuera una cobra, bien, sin moverte ahí. ¿Para qué? Para tratar de relajar la zona del ciático. Esto, repetir 4, 5 y hasta 10 veces, 1 a 2 repeticiones por día, puede aliviar el dolor del nervio ciático. Hay otros consejos que para mí son fundamentales. Número 1, perder peso. Recordá que todo el peso
tiene que ser soportada por nuestras piernas y nuestras columnas. Si tenés sobrepeso, entonces tu columna va a sufrir. Número 2, deja de fumar. El cigarrillo causa osteoporosis, todo tipo de cáncer, daña las vértebras de tu columna, produce que haya mala irrigación en las piernas y esto se puede confundir con ciático porque al taparse las pequeñas arterias de la pierna puedes sentir cansancio, debilidad, se te pueden generar úlceras, entonces no fumes. Número 3, come saludable. Comer saludable no solamente te va a permitir tener un peso adecuado, sino que te va a permitir mantenerte lejos o controlar mejor tu diabetes. Recuerda que la diabetes daña los nervios. Entonces, si vos sos una persona que come mal, mucho azúcar, mucha harina, muchos ultraprocesados, es probable que tengas peores controles del azúcar. Y los peores controles del azúcar llevan a daño de los nervios. Esos daños dan dolores muy parecidos en forma de botas, generan lesiones que no se pueden curar como si fumaras. Entonces es muy importante. Y después te doy 3 consejos más. Acupuntura, yoga y osteopatía son todas alternativas que pueden ayudar al nervio ciático. Si bien la evidencia todavía es débil, los osteópatas tienen gran preparación y gran capacidad para ayudarte siempre y cuando sea un kinesiólogo formado con especialidad en osteopatía. Lo mismo la acupuntura. Se ha visto que la acupuntura puede mejorar los síntomas de varios tipos de dolor. Y por último, recordad, una persona que tiene músculos, que va al gimnasio, que entrena, que tiene músculos fuertes, sufre menos dolores de espalda, sufre menos dolores de cuerpo, duerme mejor, está menos irritable, tiene mejor peso. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante que vos realices musculación en el gimnasio, en tu casa, salgas a andar en bicicleta o hagas el deporte que más te guste, pero nos vas a escuchar repetir 1.000.000 de veces. Tener ejercicios va a ser agradecido por tus años que van a venir y tener fortalecida la parte de la espalda, la parte del abdomen para mantener tu peso bien distribuido, lo que se llama core del cuerpo, que es toda esta zona de acá, va a permitirte tener menos dolores musculares, menos dolores óseos y menos dolores nerviosos. Ahora que ya sabes todo sobre el nervio ciático, déjanos tus preguntas acá abajo que te estamos leyendo y estamos tratando de responderlas. Aquí está nuestra querida obra para todos ustedes en todo el mundo, el superpoder de los alimentos. Les mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.